presentando ante la Junta de ANSO y que cuenta actualmente con aproximadamente 18 miembros activos. Queremos entonces compartir con ustedes y agradecer al profesor Julio Echeverry Gómez, quien va a estar con nosotros el día de hoy con la charla Vivencias en 35 años como zootecnista. Les voy a contar un poco del perfil profesional del profesor Julio. Él es zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, magíster en bosques y conservación ambiental del Departamento de Ciencias Forestales de esta misma universidad y tiene una amplia experiencia profesional que nos va a compartir un poco en esta charla. Fue funcionario del Instituto Colombiano Agropecuario ICA durante 2 años en el Departamento de Extensión y Capacitación. También fue investigador adjunto al área de extensión y en la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica, hoy en día Agrosavia, durante 13 años. Estuvo impartiendo clases simultáneamente en la Universidad de Antioquia y en la Universidad Nacional como docente de pastos y forrajes. Y durante 16 años ha sido docente de la Universidad de Antioquia en la Facultad de Ciencias Agrarias con las asignaturas de manejo y utilización de especies forrajeras, agroforestería pecuaria, conservación de forrajes, práctica profesional y trabajo de grado. El profesor Julio Echeverry se desempeña ampliamente en las áreas de pastos y forrajes, agroforestería, suelos y fertilización de pastos, ganadería de carne y recientemente, bueno, durante varios años, pero más activo, está con fuerte apoyo al grupo de estudiantes de pastos y suelos, GEPS, de la Facultad de Ciencias Agrarias. Ha sido reconocido durante 4 oportunidades como excelencia en la docencia por la Universidad de Antioquia. Profesor Julio, muchísimas gracias. Es un honor para mí presentarlo. Fue también mi maestro en el pregrado de zootecnia. Le cedo entonces el espacio, la presentación. Vamos a estar aproximadamente 30 a 40 minutos y luego tendremos un espacio para preguntas, intercambio con las personas que están conectadas, que pueden escribir al chat preguntas y comentarios. Adelante, profe. Muy bien. Y a todos los presentes, muy buenas noches para todos. Para mí es también un honor y un gusto de verdad compartir esta pequeña charla que les voy a compartir a todos ustedes. Un agradecimiento de verdad muy especial al ANSO. Creo que la parte gremial es muy importante en estas carreras en general y en las agropecuarias aún más. Pues realmente al impulso y al amor que le ha puesto Clara en el capítulo ANSO de Antioquia. Yo fui socio fundador de Asodea cuando era estudiante de último semestre y fue triste ver cómo Asodea fue agonizando por falta de interés gremial. Pero creo que ahora pues la fuerza gremial que está dando ANSO, yo creo que es digamos, es una esperanza para revivir toda esta parte gremial que es tan importante. Quiero decirles realmente, a mí cuando me pidieron una contribución a la charla, yo no pensé como en la parte técnica, pues que generalmente uno lo invitan en su expertise a dar alguna charla o conferencia técnica. Me pareció importante después de 35 años y que estoy a punto ya pues del retiro laboral, compartir unas experiencias y unas vivencias con ustedes, que muchos son estudiantes, otros son profesionales muy jóvenes que están iniciando o en la parte media, digámoslo así, de su vida laboral. Entonces me parece importante porque es muy importante, es la parte de vivencias en lo personal, en lo profesional, más allá de lo técnico, también son muy formativas y por lo menos eso me pasó a mí y por eso se los quiero compartir. Yo que les quiero hablar primero la parte de vocación.
y lo hago yo por lo que veo ahora como profesor. Es muy importante, parece muy obvio el amor por una profesión, porque desgraciadamente veo aquí algunas veces personas que que realmente están estudiando por cualquier otra cosa menos a la carrera y en este caso la zootecnia. Yo desde que terminé el colegio, cuando le hacen a uno las pruebas pues, de vocacionales, siempre me fui por el área de biológicas y el área de humanísticas. Pero como desde niño me gustaba mucho la naturaleza, los animales, las plantas, me inclinaba mucho por agronomía. Pero cuando me enteré que la zootecnia también tocaba la parte del suelo y de las plantas, pues me pareció muy interesante poder combinar los animales con las plantas. Y por eso no dudé en escoger la zootecnia, aunque fuera algo, una carrera no muy conocida en el tiempo que yo empecé estudios en 1980, en el siglo pasado. Muy bien, desde que empecé los primeros semestres en ICA, Introducción a las Ciencias Animales, me apasionó la zootecnia. Después de 35 años, yo les digo, me emociona la zootecnia, la llevo en las venas, me hace vibrar. Yo disfruto lo, las prácticas que hago con los estudiantes, las disfruto y he hecho en 21 años todas las prácticas que ustedes se imaginen y sigo disfrutándoles como si fueran el primer día. Entonces lo que quiero recalcar en este inicio es verdaderamente la vocación, la pasión que hay que ponerle a esto. Porque no se trata de solamente estudiar una carrera para vivir de ella y tener una plata para sobrevivir o vivir bien. Se trata también de algo que realmente lo satisfaga a uno desde lo emocional, desde lo intelectual, desde lo mental. Y yo he encontrado en la zootecnia algo maravilloso. Y realmente me siento privilegiado porque siempre lo he dicho a todo el mundo. Yo trabajo con alegría, yo trabajo por el principio del placer y no del deber. Para mí es un disfrute trabajar la zootecnia y eso será siempre. Entonces esa parte inicial me parece importante mencionarla, que no estemos estudiando la carrera como a veces aquí, particularmente en mi facultad de Ciencias Agrarias. Estoy estudiando zootecnia, profe, porque no pasé a veterinaria, ¿no? Pues eso no puede ser una razón. Uno tiene que ser muy cuidadoso en la elección. No quiere decir que no pueda cambiar, que no pueda replantear su futuro, pero el amor y la vocación por esta profesión es definitivo para uno aportar algunas cosas difíciles que les voy a comentar. Mi vocación nace también genéticamente, para que hablemos en términos técnicos. Mi abuelo, mi padre eran campesinos, mi padre sembraba en el solar de la casa, yo le ayudaba a vacunar pollos, gallinas, a recoger los huevos, y toda esa parte va en la sangre y se va uno como motivando por esto. Ya luego de la carrera de zootecnia en la Universidad Nacional, para agilizar un poco pues la historia, yo comencé a trabajar en fue mi primer trabajo de tierra fría, no fue una experiencia nada grata, pero esas experiencias nada gratas también son formativas. Yo ahora le digo a los estudiantes a la primera dificultad, no puede uno renunciar de un trabajo. Yo realmente en esa finca no duré mucho porque ya el problema era más de ética profesional que de otra cosa y por eso me retiré. Más adelante ya pude lograr al ICA cuando no existía Corpoica, el Instituto Colombiano Agropecuario, en el que siempre soñé trabajar. Y, y la experiencia fue muy interesante. Yo empecé trabajando muy lejos, empecé trabajando en el municipio de Unguía, Chocó, en el Urabá chocuano, y yo recuerdo que yo ni sabía dónde quedaba ese municipio. Cuando firmé el contrato fui a un mapa, no había pues internet ni Google Maps, fui a buscar en un mapa dónde quedaba Unguía. Yo no conocía ese municipio.
Y la experiencia fue dura porque en esta parte profesional también hay un destete emocional de la familia, de los amigos, de los compañeros. Y uno irse tan lejos y era un municipio pues muy atrasado, no tenía luz, no tenía comunicación, no, no tenía agua, pues por lo menos donde yo estaba ahí era con, uno se bañaba con agua lluvia, solamente se prendía una planta unas horitas en la noche. Entonces son condiciones difíciles y para uno adaptarse es complicado, pero el amor por estas profesiones del agro, yo creo que debe superar todas estas cosas. Eh, Así como decía el filósofo Nietzsche, el que tiene un por qué vivir soporta casi cualquier cómo vivir. Cuando a uno le gusta estas profesiones, le toca soportar muchas cosas, obviamente habiendo límites. Entonces fue muy difícil ese arranque, estuve casi los 2 años en Urabá, Chocó, Nunguía, Chocó. Recuerdo la primera vez en el puerto de Turbo, yo soy muy terrestre, yo no soy de piscina, ni de río, ni de mar, y me tocó montarme en una pequeña embarcación a cruzar el Golfo de Urabá, luego un brazo del Atrato, luego la Ciénaga de Unguía, y realmente llegué muy asustado, yo no, pues realmente me asustó bastante eso. Pero bueno, yo me aburrí y les confieso, al principio no fue fácil la adaptación, por todos los motivos, no solo profesionales, sino personales. Pero yo me hice una que a veces pienso los estudiantes ahora no se la hacen, era que si yo no aguantaba un poco, ya iba a ser muy difícil continuar en la zootecnia. Tal vez yo me hubiera devuelto de allá y hubiera terminado trabajando en quién sabe qué. Bueno, afortunadamente logré su periodo de un guía que al final resultó muy provechoso, porque las dificultades realmente son muy formativas. Allá me di cuenta que uno sí sale sabiendo, simplemente le falta esa experiencia tan importante. Entonces mis primeras recomendaciones fueron acatadas por ganaderos, eso me satisfacía mucho. Y mi gran experiencia fue con pequeños campesinos, con lo que yo llamo el ganadero, lo tenemos tan olvidado, montar 3, 4 horas en mula hacia la serranía del Darién, en límites con Panamá, dar una charla técnica con los campesinos. Era el día que los campesinos puedan, no es cuando el técnico pueda, sino cuando los campesinos puedan. Y entonces hubo muchas anécdotas y realmente allá, parte personal, pues en un pueblo tan pequeño, uno de pronto se desvió, no, el comportamiento personal no es el mejor. ¿En qué sentido? Pues no hay nada como para hacer, solamente pues irse para un bar, una cantina, a bailar, a tomarse sus aguardientes. Y bueno, yo pasé por esa prueba. De cierta forma es como una especie de adaptación al medio. También tuve, y les cuento aquí como entre nos algo muy personal, tuve 3 novias, empecé pues mi vida sentimental y pues las 3 novias no fueron al mismo tiempo, pues que quede claro, y, y por una de ellas casi me matan, pero bueno, eso es una anécdota. Eh, yo solamente cuando me iban a disparar, yo no iba a llegar a ese pueblito a morirme y bueno, aquí estoy. Entonces esa fue como la parte inicial difícil, dura, enfrentarse uno con los ganaderos, con los campesinos. La universidad le enseña a uno una extensión, por lo menos a mí me tocó una extensión muy teórica, y el relacionamiento con el pequeño campesino, con el ganadero, es muy importante. Ojalá se hiciera más énfasis en las universidades. Carteleras, yo explicando temas y veía que los campesinos no miraban la cartelera, y me dio por preguntarles y resulta que ninguno sabía leer y escribir, y eso es una realidad muy triste en el campo. Entonces yo dije, no, esto no es con cartelera, ni esto es aquí en el campo, haciendo demostraciones de método. Y mi escribí fue, no se me olvide el nombre, aún lo tengo guardado, Manejo Básico de Especies Menores en el municipio de Unguía, Chocó. Para mí el ICA y Corpoica han sido unas extraordinarias escuelas de formación en proyectos, en gestión de proyectos. Se hacían unos metodologías de diagnósticos participativos con campesinos excelentes.
que todavía son válidas y que a veces veo que no se aplican mucho ahora, porque ahora parece que es llenar un formato y mandarlo al financiador, y resulta pues que mi formación durante 15 años en ICA y Corpovica de proyectos me enseñó que eso no es así, que primero es diagnosticar y luego recomendar, una cosa pues tan básica. Siguiendo con esto, pasé ya al Urabá antioqueño, al municipio de Carepa, al Centro de Investigaciones Tulenapa del ICA. Ya yo empecé en el año 88, ya en el año 90 pasé a Urabá antioqueño. Allá me tocó la creación de Corpoica, del ICA. Yo pasé a Corpoica y allá yo puedo decir que mi mejor época de formación como zootecnista lo tuve allá en el Urabá antioqueño, en todo sentido, en investigación, en capacitación, en extensión. Siempre me ha gustado mucho la extensión y ese fue siempre fue mi prioridad de trabajo pues en Corpoica. También hacía algo de investigación, pero mi fuerte era y sigue siendo la extensión, la capacitación, porque me siento muy cerca del productor, muy cerca de las necesidades de la gente, y esto me parece muy importante. Y tocando también el tema, es que los profesionales de todas las épocas debemos entender que lo rural no es solamente, que lo rural también son muchas cosas de tipo social, especialmente, y no ir solamente con la mente cerrada de que yo voy a hacer una recomendación, no. La ruralidad es una cosa muy compleja, y un productor no adopta una tecnología simplemente porque no quiera o porque no sepa. Entonces esa visión que lo rural no solamente me parece muy importante y que a veces falta en nuestras universidades actualmente. Yo voy a hacer como un paralelismo entre la parte técnica, laboral y personal, pues les cuento, les comparto, yo estuve allá, pues conseguí pues también novias, también, y, y allá conocí pues a mi esposa, la madre de mis dos, trabajaba en el ICA también, médica veterinaria de la Universidad de Antioquia. Realmente fuimos muy felices allá. Yo quedé con un amor por Urabá, pues un amor indisoluble, y pienso cuando me retire irme a vivir a Urabá. Y, y obviamente también ustedes dirán, esa zona y en ese tiempo fue muy difícil desde el punto de vista de orden público. Y esa es una parte del sector agropecuario que no se valora realmente. Nosotros los del sector agropecuario y zootecnia estamos muy expuestos en todo momento a problemas de orden público. A mí, esta parte triste, digamos, de mis vivencias, me tocó ver morir colegas o tecnistas, agrónomos, inclusive de la propia empresa del ICA, y eso, y, y no alcanzó a desmotivarme del trabajo. Tal vez si me hubiera pasado, digamos, algo más grave, hubiera dejado, digamos, la región, pero afortunadamente no fue así. Pero sí fue una época bastante difícil, uno no podía trabajar cuando quería, donde quería, sino donde se podía. Afortunadamente estuve en una empresa excelente como Corpoica, como ICA. Entonces esa parte social también es muy importante tenerla presente. Y de orden público y de seguridad en nuestras profesiones, pues sigue siendo difícil, sigue siendo difícil. Pero cuando usted realmente trabaja con amor, y inclusive hasta los actores armados que lo conocen a uno en el campo, en las veredas, lo ven a uno como con esa inocencia y ese amor por la zootecnia y por la tierra, que no le hacen nada. Yo recuerdo en un guía Chocó, yo muy joven me iba para esas veredas, dizque a tomar fotos con mi camarita Kodak antigua, y, y yo veía que había personas que no se dejaban tomar fotos. Y yo muy ingenuamente era que para tener recuerdos, pero la cuestión de orden público era muy difícil. Usted no puede llegar a una vereda a tomarle fotos a la gente. Pero veían tal vez mi ingenuidad y mis ganas era de trabajar y de estar con la gente, con mi trabajo, y por eso nunca tuve ningún problema, afortunadamente. Ya luego en mi trabajo siguió la parte
ya más fructífera, ya recibí mi primera oferta para ser profesor. Yo, a pesar de tener 2 años, 3 años de experiencia, me parecía que no tenía la suficiente experiencia de campo para pararme en un salón ante unos estudiantes, cosa que ahora parece no importar, y me disculpan que, que hay muchos profesores, y con todo respeto por ellos, dando clases y nunca han estado en el campo. Entonces esa experiencia del campo le da a uno una visión muy diferente, sin demeritar las maestrías, los doctorados, pero la experiencia rural, la experiencia de campo de una profesión es fundamental. Esa parte para mí debería valorarse igual realmente. Así como a usted le exigen mínimo doctorado ya para ser profesor, pues alguna experiencia de campo, porque no se trata de ir a dar una clase y leer unas diapositivas o explicar un tema. Para mí, pues, es mucho más que eso. Bueno, entonces, continuando con los relatos de mi vida profesional, ya luego de Corpo Ica ya estuve más o menos hasta el año 90, no, 94 más o menos, 94, 95. En el primer hijo, que creo que me está escuchando, él nació allá, pues no nació allá, pero fue manufacturado y elaborado allá. Él no tiene recuerdos de Urabá porque de 1 año y medio pues ya salimos de la región. Y ya de ahí salí trasladado para San José del NUS, lo que se llama el Centro de Investigaciones, el NUS de Corpo Ica. Otra etapa profesional, de pronto para mí menos enriquecedora que Urabá, porque condiciones diferentes, pero también condiciones de orden público bastante difíciles. Allá el problema ya era prácticamente, allá en ese centro había una base paramilitar, era unas cuestiones muy difíciles. Yo recuerdo que estando en la oficina en la noche, los paramilitares llegaban y nos decían a los profesionales que trabajamos allá que nos fuéramos a dormir ya. Entonces era una situación difícil que, tal vez, vuelvo y les digo, la sociedad no valora como el riesgo que corremos en estas profesiones agropecuarias. Estando yo pues ya en San José del NUS, en Corpo Ica, ya tuve un cargo de coordinación regional coordinación regional de asuntos pecuarios. Pude iniciar mi maestría. Yo fui el primer zootecnista que se atrevió a estudiar allá con los forestales en la Nacional de Medellín. Fue una experiencia grata en cierto sentido, pero ingrata en otro sentido, porque infortunadamente hay profesionales que se creen dueños del conocimiento. Entonces, ¿por qué un zootecnista, vamos a formar zootecnistas, magísteres zootecnistas, que forestales? Pero al fin logré pues una maestría de buena calidad en mi alma mater, en mi universidad. Y ya luego sí ya Corpo Ica tuvo una crisis económica, como la está teniendo ahora otra vez Agrosavia, afortunadamente. Y no, una reestructuración muy severa. Empezaron a sacar mucha gente y realmente no había plata para nada. Solamente si usted podía conseguir plata financiada para un proyecto, el resto era una situación difícil. Y yo aproveché una coyuntura que había de un profesor de la Universidad de Antioquia que ya se iba a pensionar en el área de pastos y forrajes, y esa fue mi pasar a la Universidad de Antioquia. Esa experiencia de pasar de Ica, Corpo Ica, a la Universidad de Antioquia fue verdaderamente maravillosa. Mi verdadera vocación de ser profesor, de ser docente. Yo creo que la máxima realización de mi carrera ha sido esa, la docencia, porque todos ustedes, algunos serán profesores, todos fuimos estudiantes, y para uno realmente estar actualizado, para uno
dicen los expertos, para uno aprender, enseñar, enseñando como mejor se aprende. Y encontré pues una satisfacción muy grande y todavía la vivo hoy, de interactuar con los estudiantes, de formarlos, de enseñarles. Y he tratado de ser, como yo digo, el profesor que nunca tuve, respetando pues a mis profesores, porque sentí que esto era una labor no solamente académica, y que ser profesor es más allá que explicar un tema o que leer unas diapositivas en clase. Entonces establecí una relación con los estudiantes y Clara Rúa, la doctora Clara es testigo de esto, que más allá de ser profesor, yo me siento amigo de ellos. Ellos se sienten como amigos míos, pero eso no quiere decir que no haya respeto, que no haya respeto que se debe. Pero cuando se establece una relación así, realmente es un disfrute para los estudiantes y para mí esta dedicación a la docencia. Entonces, hablando de nuevo de nuestra querida profesión, realmente ahora he visto un deterioro en la vocación de la zootecnia y he visto un deterioro en la calidad de los estudiantes. Obviamente eso es una generalización, pero creo que falta pasión. Y yo, si en alguna oportunidad me preguntaron qué era lo que hacía yo para merecerme algunas distinciones de parte de los estudiantes, yo solamente puedo decir algo. A los grandes escritores, filósofos, uno no enseña nada, uno motiva, uno inculca el amor por algo. Entonces yo es inculcando el amor por la zootecnia. Soy motivador. Obviamente cuando yo digo que soy motivador no quiere decir que no sepa del tema, uno tiene que manejar su tema desde el punto de vista técnico, académico, pero sin infundir el amor por la zootecnia, el amor por los forrajes, por el suelo, por el campo, sin infundir ese amor, casi que es perder el tiempo en el sentido de que usted puede ganar un examen, pero eso no va más allá. Entonces, infundir ese amor por la zootecnia y por el campo ha sido para mí el el reto más grande. Y cuando un estudiante me dice, profe, a mí no me gustaban, pero después de pasar por su clase ya me gustan, para mí eso logré el objetivo, ¿cierto? Pues el conocimiento está en los libros, en internet, pero el conocimiento sin contexto de una experiencia, de muchas otras cosas, realmente no, si no hay amor por algo, realmente se aprende solamente para ganar un examen. Entonces, para mí esto ha sido muy satisfactorio y, y ya que estoy terminando, como les digo, en estos próximos años ya mi vida laboral, siento como si fuera desde el primer día. Yo me acuerdo desde que me gradué de zootecnia y es increíble cómo pasa el tiempo. Y los estudiantes ya me dicen viejito, cuchito, pues ahora el trato es muy informal, pues yo les digo a ellos así muy, muy de tipo así informalmente, va, muchachos, a mí en el ICA, en Corpodica me decían doctor, ustedes me dicen cuchito, viejito, panita, entonces bueno, pero eso no quiere decir respeto que ellos tienen y uno debe adaptarse como a la juventud en la época en que esté. Entonces, avanzando en esto, realmente yo aquí tengo un pequeño guión y quiero decirles algo, si he podido conocer el país, y conocer el país es no solo conocer ciudades, sino conocer gente, esta carrera me ha dado la oportunidad de viajar por muchos municipios y lugares del país que de otra forma no lo hubiera hecho. Entonces, miren que la carrera da unas satisfacciones no solamente técnicas o monetarias, pues realmente yo nunca odio la plata en mi vida personal o en mi carrera, porque yo creo que trabajar motivado y con alegría, yo creo que eso no hay plata que lo valga. Uno puede trabajar ganándose mucha plata, como tengo algunos colegas, pero, pero sin la satisfacción de disfrutar como yo disfruto realmente esta profesión, este trabajo, yo creo que es el
que yo inculco en los estudiantes, trabajen esto con amor y con dedicación y con pasión. Obviamente se requiere la plata, estamos en un medio, en un plano físico que se necesita, pero que no sea exclusivamente pues el objetivo. Y como para ir cerrando, ¿qué me ha dejado la zootecnia? Tantas cosas personales y laborales, profundizar el amor mío por el campo, por las plantas, por los animales, aprender de muchas cosas, de muchas personas, conocer la realidad social rural del país, muchachos. Eso vuelvo e insisto. Esto no se trata simplemente de ejercer una profesión como para mí, no. Hay que ejercer la profesión pensando en el país, pensando en la gente más necesitada, en el productor campesino. Ustedes saben la tenencia de la tierra, por ciento de la tierra está en poder de unos pocos y ese pequeño campesino no lo podemos olvidar, la economía campesina, que yo a veces veo que nuestras facultades pierden un poco ese horizonte. Y una gran, recuerdo una gran formación que me dio Corpoica, en todos los proyectos hay que incluir unos principios de política institucional. Y uno de esos principios de política institucional era la equidad social en los proyectos, que los proyectos fueran dirigidos no solo a grandes, sino a medianos y a pequeños. Entonces esa parte social siempre me ha inquietado bastante en nuestra profesión, sin decir que las personas que uno dice de poder económico no sean beneficiarias de la tecnología, ellos tienen el capital que se requiere, pero que vivimos nunca de la economía campesina, del pequeño productor. Y la investigación, la extensión y la docencia. Y cuando trabajaba yo en Corpovica, en el ICA, lo que se llamaba desarrollo rural, a mí siempre me entristece un poco la de lo que no es investigación. Yo valoro muchísimo la investigación y yo no estudié doctorado, fue porque me cogió ya la Aurora para estudiar doctorado y valoro mucho la calificación en estudios. Pero en este tiempo es una sobrevaloración de la investigación como si fuera lo único que tuviera impacto, lo único que valga. Y nunca olvidemos que la extensión resuelve, yo diría que más problemas que la investigación, una buena extensión. Recuerdo que inclusive en el ICA, cuando yo empecé, hablaban que había la gente de investigación y los de desarrollo rural. Y los de investigación, digámoslo así, tenían un mayor, digámoslo así, que los de desarrollo rural. Y yo creo que eso es muy nocivo para cualquier país, para cualquier profesión. El conocimiento no tiene que tener esas diferencias. La docencia es tan importante como la investigación, pero yo siento que no se mira así. Y se los digo aquí entre nos, aquí entre colegas y entre las personas que están aquí. Yo estoy para ascender a una categoría de profesor asistente asociado y no quise presentar un artículo de investigación con el que todo el mundo asciende de categoría, sino que estoy presentando unos logros desde el punto de vista académico, docente, porque la docencia también merece ser valorada e inclusive debería ser estimulada económicamente como se le dan, pues, valoran los artículos de investigación. Y para mí ha sido una lucha, de verdad les digo una lucha, poder demostrar que la docencia, los productos docentes que yo estoy presentando también son importantes como la investigación y que pueden servir para ascender de categoría. Pero ha sido una lucha de verdad. Entonces yo creo que ese tipo de diferencias de valoraciones, también los conocimientos son valiosos, son simplemente niveles de conocimiento. Y me enseñaron que uno no debe decir que el campesino no tiene tecnología, simplemente son niveles de tecnología. Entonces los investigadores decían la tecnología del campesino, entonces sin tecnología y contrastada con la tecnología ICA, no, eso no puede ser así, son niveles de conocimiento, niveles de tecnología. Entonces es más o menos un panorama muy breve, y estos 35 años, les digo, pasaron increíblemente rápidos.
Entonces estoy los actuales que el tiempo no existe, porque recuerdo como ayer, como que el pasado, el presente y el futuro uno los siente como mezclados en una sola cosa. Pero ya como para terminar, si hay alguna inquietud, alguna pregunta, para mí, muy idealistamente, el amor por la profesión. Si uno no siente amor por una profesión, es decir, como decía un profesor que se ganó un premio al mejor profesor de la universidad, el profesor Tulio Elí Chinchilla de Derecho, él decía, en la docencia, enseñar es fácil o imposible, como parodiando a Dalí, fácil o imposible. Entonces yo veo personas que las universidades dicen, bueno, usted tiene doctorado y venga de clase, ¿y dónde está la aptitud para dictar clase? ¿Dónde está la didáctica, la pedagogía? ¿Dónde está la vocación docente? Y eso me preocupa como no tenerlo presente. Y es un llamado pues que yo hago realmente a las universidades públicas como privadas. Entonces yo tendría pues muchas más historias para contarles desde lo laboral y desde lo personal, pues relacionados con la zootecnia. Y cómo la zootecnia me ha dado todo, me ha dado mi posibilidad de subsistencia muy digna, me ha dado oportunidad de conocer a mucha gente y me ha dado la oportunidad de desarrollarme en lo personal y en lo laboral. Y sigo aquí en la oficina desde años amando esta carrera, esta profesión, y, y me levanto igual con las mismas ganas de trabajar. Ya sí estoy un poco saturado y quiero hacer otras cosas en la vida porque el relevo generacional es muy importante, aquí ya hay gente muy preparada. Pero quiero dejar ese mensaje, el amor por esta profesión tiene que ser lo primero. Y lo que no se ama no se conoce. Y lo que no se conoce no se puede mejorar, hablando en términos administrativos. Entonces, esto era lo que brevemente quería compartirles. No sé, Clara, si ya estamos cómo estamos de tiempo o cómo tú me dices alguna cosa, Clara, si cómo estamos en el tiempo, cómo sigue la dinámica. Profe, súper bien, excelente. Estamos a 6:44. Te has ceñido súper bien al tiempo y creo que estás dejando unos mensajes muy interesantes. Ya tenemos casi 50 personas conectadas en esta noche y pues agradecerles desde la Asociación Nacional de Zootecnistas la participación, tanto a nivel nacional, también desde el capítulo de Antioquia, de todo el equipo que está apoyando la realización de esta primera charla virtual para la celebración del Día del Zootecnista en este año. Les enviamos un link de asistencia para que quienes estén interesados puedan eh, diligenciarlo y así poder ir sumando y poder compartir información con ustedes de, como decía el profesor Julio, de esta nueva dinámica que desde la Junta Directiva de ANSO se quiere proporcionar. Bueno, estaba revisando acá en el chat algunos comentarios, sugerencias. Bueno, los saludos. Un saludo a Luis Fernando Torres Giraldo desde Asia Agrarias, secretario de la Junta de Asia Agrarias. Yo sé que el profe Julio también tiene un club de fans aquí conectado en esta noche. También nos saluda Jorge Cárdenas Gutiérrez, nos dice que gracias por este importante evento y que está interesado en unirse a ANSO en el capítulo de Cundinamarca y nos deja su correo electrónico. Y también nos saluda María Caterina Sáenz, presidente del capítulo de zootecnistas de Boyacá. No tenemos ninguna pregunta en el chat, pero tenemos una manito levantada. Adelante, Angélica. Profesor, buenas noches y muchísimas gracias por toda su experiencia. La verdad que me llegó mucho como al corazón, un poco esa experiencia de vida en diferentes momentos es la que he experimentado yo. Quería resaltar como todo este tema que usted habló de la vocación. Cuando habla de la genética, es eso, como nuestros abuelos y padres que nos enseñaron a amar el campo, sus experiencias de vida y eso tan importante que es para nosotros como conocer el territorio colombiano y contar pues que con todo lo que salió de la universidad tuvo la capacidad de responder a los retos que están en ese momento.
Me parece importante sus aportes en términos de fortalecer, como desde la pedagogía, el trabajo pues con los productores rurales, que son adultos mayores, que tienen bajos niveles de escolaridad. Y en ese sentido, pues aquí hay muchos profesores de nuestra querida querida Universidad Nacional Palmira. Sé que ellos lo aplican y que es muy interesante retomar todo esto, sobre todo para considerar elementos que deben ser incluidos en la enseñanza de la zootecnia y buscar como profesionales más integrales. Agradezco mucho su participación y bueno, por si otras personas tienen más comentarios. Muchas gracias, María Angélica. Profe, Angélica, quien les hablaba es nuestra actual presidenta. No lo había reconocido, pero es nuestra actual presidenta de ENSO y pues aprovechar Excelente. también para reconocer su labor y como mujer que ha venido dinamizando esta asociación ya hace 2 años aproximadamente, ¿cierto, Angélica? Si no me equivoco, o un poco más. Sí, Clarita, pero con el apoyo de todo este equipo tan valioso, esta junta directiva que ha dinamizado mucho esto. Es un trabajo en equipo que queremos fortalecer. Aprovecho el espacio desde todas las asociaciones, capítulos, desde todos los rincones que podamos ir construyendo un pequeño fueguito para que vaya creciendo esto. Y precisamente en el formulario que se está incluyendo, que lo está desarrollando nuestra compañera Paola, preguntamos si hace parte o no de alguna asociación esperamos luego tener una propuesta pues, de vinculación. Gracias. Y Angélica y Clara, y para hacerles un aporte, realmente es maravilloso. Ahora, por lo menos en zootecnia, lo que yo vivo aquí en la Universidad de Antioquia es por lo menos el 60% son mujeres y cada vez entran más. En veterinaria son 70% mujeres. Cuando yo estudié eran muy pocas las mujeres, tal vez un 10-15%. Entonces esto realmente me parece muy importante, digamos, esta equidad de género que se presenta ya en estas carreras agropecuarias que sí tienen el tinte de ser muy machistas, infortunadamente. Muchas gracias, profe, por ese comentario. Totalmente de acuerdo. Bueno, tiene la mano levantada Luis Fernando y tenemos una pregunta en el chat. Adelante, Luis Fernando. Buenas noches, profesor Julio Echeverri. Lo saluda Luis Fernando Torres. Yo soy el secretario actual Buenas noches, Luis Fernando, buenas noches. De la Junta de Agrarias y también representante de los egresados ante el Consejo de Facultad. Definitivamente, profesor Julio, fascinante su relato en su trayectoria como profesional de la zootecnia, su paso por el ICA, por Agrosavia, su trayectoria también como docente, es maravilloso y sobre todo mucho que compartir en cuanto a conocimiento y experiencia a esta generación de nuevos profesionales, no solamente de zootecnia, sino también en otras disciplinas del área agropecuaria, en este caso, digamos, medicina veterinaria. Y bueno, y también como identificado totalmente con ustedes, cuando parte en su relato, esa vocación y ese amor por la profesión que creo que es como el punto de partida para uno meterse en el cuento de la profesión que elige, de manera que es muy buena enseñanza. Entonces, partiendo de esa trayectoria, de ese conocimiento, la formación que ha tenido, oportunidades, a mí desde hace años y se viene, digamos, discutiendo para el caso de la zootecnia un replanteamiento del programa. Y bueno, voy a aprovechar esa trayectoria como qué cambios haría ustedes al actual programa de zootecnia, dada también, pues no solamente su experiencia, sino sumado a todos estos adelantos
tecnológica en la agricultura. Entonces quisiera que nos compartiera a ver cómo ese pensar suyo, a ver Sí. qué cambios se deben de haber. Sí, muchas gracias, doctor Luis Fernando, por sus palabras. Realmente es muy oportuna la pregunta porque aquí ya vamos en la quinta versión del programa de zootecnia y eso a mí me preocupa. Es decir, con tantas versiones uno puede decir nos estamos equivocando mucho y cambiando mucho o estamos renovando mucho. Depende de la visión. Yo lo que sí tengo muy claro y por lo que se llama el núcleo de fundamentación disciplinar, me parece a mí que se ha deteriorado. Es decir, las áreas básicas de química, de física, de matemáticas, biología, se han ido perdiendo y se han ido perdiendo fortaleza. Y realmente para mí esa base, ese núcleo de fundamentación disciplinar es la base de todo. Porque ya el núcleo de fundamentación zootécnica, que es del quinto semestre, pues esas áreas aplicadas sí son, ellas van cambiando los procesos educativos, ya hay que incluir muchas cosas pues de las tecnologías nuevas, pero veo con preocupación y si yo pudiera hacerlo es reforzar de nuevo, como era antes, la núcleo de fundamentación disciplinar. Se necesita más fundamentos de química, de física, de matemáticas en nuestras carreras, que aunque decimos que no son ingenierías, pues sí requieren mucha fundamentación. Entonces creo que se ha perdido y eso sería para mí lo más importante. Fundamentación disciplinar. Sí, claro. Muchas gracias, profe. Bueno, se nos está acercando ya la parte final, pero tengo aquí otros saludos y otra pregunta. También tenemos saludos de Miguel Ángel Quiseno para el profesor Julio, el mejor maestro. Gracias, Miguel. Por parte de Dairon Santiago Jejen, el mejor profesor de zootecnia, nos ha inspirado mucho a los estudiantes. Tenemos una pregunta de Sanín Ortiz Grisales y es, ¿puede la conectividad y la llegada de las tecnologías online, las producciones biotech, carnes y biomasas genéricas dar punto final a la zootecnia como labor de vida en el campo? Es decir, gracias por la pregunta. Depende de la óptica que se mire. Si un ejercicio puramente pragmático de hacer cosas podría ser, pero si la vemos ya desde el punto de vista más allá de lo académico y lo técnico, de lo social, de lo rural, yo creo que no. Es decir, mientras miremos la producción agropecuaria en una forma más amplia, tecnológico, yo en mis capacitaciones a campesinos pequeños, yo pienso mucho en eso. Pues, si un campesino, usted le enseña a lavar bien una ubre para el ordeño, eso es un aporte tecnológico más importante que cualquier dron que usted le pueda ofrecer. Es decir, todo depende mucho de la visión que se tenga, pero no creo. Eso que dice pues la persona que pregunta son para mí ayudas tecnológicas, pero nunca van a reemplazar como el espíritu de la zootecnia, mirándolo más allá de lo puramente técnico, claro. Muy bien, profe, muchas gracias. Bueno, de parte del capítulo de Anso Boyacá, le mandan un mensaje. Gracias por tan excelente socialización. Es un placer encontrar profesionales tan apasionados por nuestro gremio, que nos enseña que sí es posible y que siempre hay que caminar más de la milla. Gracias, profe, por compartir sus saberes. Tenemos acá una pregunta de Caro Quique, que hace parte también del capítulo Antioquia, y es ¿cuál cree que son los retos que tienen las nuevas generaciones zootecnistas? Los retos, no dejarse llevar por lo puramente tecnológico, porque la tecnología es una herramienta, una ayuda, facilita las cosas, pero no lo es todo, no es la esencia de la profesión ni la esencia del campo. Realmente ese reto es no creer que todo lo hace un aparato, que entonces ya el dron, que esto no, esas son ayudas tecnológicas. Y yo lo puedo asimilar, y Clara y toda la audiencia,
cuando uno da clase y no tiene el video bien, entonces no da clase. No, esas son ayudas. El que da la clase es usted, el que motiva, el que sabe. Entonces, el reto es no dejarse seducir en exceso, que no, que ya las fincas se manejan desde la casa. No, eso no es así. Como decía un premio Nobel de paz, la tierra, el campo, los animales, el lenguaje que ellos entienden es el sudor, el trabajo, es el único lenguaje que entienden ellos. Muy bien. Bueno, también desde Anso Boyacá te hacen otra pregunta, profe, perdón, y es, con todos estos años de experiencia, 35 años de vivencias, ¿qué consejo valioso nos daría a quienes estamos comenzando en este gremio y soñamos dejar con una huella positiva en el sector? Sí, yo reitero, primero, ponerle mucho amor a esta profesión, pero amor de verdad, el amor verdadero. Y segundo, y es la oportunidad de decirlo, no nos olvidemos del ganadero campesino, del productor pequeño. A veces nuestras facultades miran más como hacia otro tipo de producción. No nos olvidemos del campesino, del ganadero campesino, ese campesino pequeño. Y nunca dejemos de estudiar y actualizarnos. Y es que Google sabe todo. No, Google no sabe todo. Una información sin contexto, sin práctica, sin interactuar con el campo y con la... Sí, eso es muy importante que lo tengan presentes para ser buenos profesionales y zootecnistas. Muchas gracias, profe. Bueno, vamos a finalizar la ronda de preguntas. Antes de cerrar con Marco Aurelio, que también hace parte del capítulo Antioquia. Tiene la mano levantada. Adelante, Marco Aurelio, con su pregunta. Sí, ¿me escuchan? Sí, señora, adelante. Sí, claro. Clara, y a Julio muchas felicitaciones, hombre, por el relato y todo lo que nos has comentado. Yo quisiera que para la próxima ANSO tuviera muy en cuenta algunos aspectos como son, pues yo tuve la oportunidad de ser docente en la Nacional de Medellín y luego pasar a la empresa privada. Yo creo que hablar de la empresa privada es muy importante porque también genera mucho empleo. Las experiencias que se pueden vivir en la empresa privada son muy buenas. Entonces yo creo que valdría la pena de pronto pensar en esto también. Julio, no sé qué opinas sobre eso. Me parece, profe Marco, excelente. Sí, yo hablo desde mi vida laboral que fue en entidades públicas, pero esa parte del ejercicio en empresa privada me parece importantísimo que algún zootecnista en su vida laboral nos comparta eso, y me parece supremamente importante. Y Marco Aurelio fue mi profesor de porcicultura, y recuerdo que nos contaba una anécdota que cuando él empezó a trabajar vendía productos Zipa, y que la gente decía, a mí no se me olvida ese cuento, Marco, que Zipa con Z era una marca de unos tubos de concreto, y que la gente te decía, pero usted vende esos tubos Zipa de concreto, ¿no? Que era, sí o no, que recuerdo esa anécdota, Marco. Buenísima, qué buena memoria, Julio. Sí, correcto, pero me parece muy importante traer Clara y Angélica y todos experiencias también con el sector privado. Ok, gracias, Clara. Así es, sí, señor. Muchas gracias a los dos. Y pues aquí está el equipo de ANSO. También estamos recibiendo todas esas sugerencias que ustedes nos dan. Yo creo que ya estamos llegando pues como a la parte final de esta charla, tratando de cumplir un poco con el horario y los tiempos. Sabemos que ya viene el horario familiar, pero pues antes de despedirlos, recordarles que vamos a tener nuestra próxima charla. Vamos a estar el 4 de junio, pero acá estaremos en la mañana, ¿no? Estaremos en el horario de la mañana con la charla de hecho yo conozco a Wilmer, del colega Wilmer Alonso Cuervo, la zootecnia internacionalmente de Colombia a Estados Unidos de América. Nos va a contar un poco de su formación y su experiencia que ha tenido en otro país y toda su formación que también tuvo en la Universidad Nacional. Entonces, los esperamos, les vamos a enviar por las redes sociales
el link de conexión, que creo que será este, bueno, un link muy similar o este mismo link que vamos a estar manteniendo para las charlas. Sí, solo que aquí el horario nos va a variar un poquito, vamos a estar en la mañana. Entonces, pues con esto, no sé si algún compañero de ANSOJO quiere dar algún mensaje adicional, si no, yo le pediría al profe Julio que nos dé su mensaje final, su despedida, sin antes pues agradecerle enormemente por aceptar unirse a esta celebración del Día del Zootecnista que inicia desde hoy 28 de mayo y que nos vamos todo el mes de junio. También tendremos eventos presenciales muy probablemente en Cali y en Boyacá, así que pues muy pendientes de la página de ANSOJO. Hay una última mano levantadita, no sé si es una pregunta final para cerrar, Germán. Germán, ¿me escuchas? Luis Miguel. Bueno, ¿me escuchan? Profe Sí, Julio, ¿usted me escucha? sí, yo te escucho. Sí. Bueno, tenemos dos manitos levantadas, pero no parece que no responden. Entonces, profe, adelante con tu mensaje final y pues agradecerles a todos enormemente unirse a este enlace el día de hoy. Clara, no, un agradecimiento enorme a usted, Clara, y a todos los que charla en este compartir de vivencias y reiterarles solo la zootecnia, yo moriré zootecnista, eso se lleva en la sangre, pero de verdad en los genes. Y simplemente un viva la zootecnia y que sigamos amando esta profesión y haciéndola reconocer cada vez más en el país. Pues un agradecimiento y un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Muy pendientes, por favor, de la página de ANSOJO para pendiente del horario de la próxima charla y de las charlas siguientes. Una feliz noche y muchas gracias por acudir a este espacio. Gracias. Gracias, muchas Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche.